gracias por tu presencia en nuestras vidas, porque tú nos has mantenido bendecidos, porque tú nos has mantenido en victoria, Señor, a pesar de que muchas veces te hemos fallado, Padre, pero tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo Dios. Amén. Padre, te pedimos ahora por tu palabra que tú nos hables a través de ella, que tú nos edifiques, que tú nos instruyas, que tú, Señor, te estés moviendo, Señor, con total libertad a través de tu palabra, porque eres tú, Señor, quien hablarás a nuestras vidas. No seré yo, sino seré tu Santo Espíritu, porque tu Espíritu Santo es el más importante en este lugar y en nuestras vidas. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre bendito de Jesús, la iglesia dice amén. Gloria a Dios. Puedes tomar tu asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a buscar en 1 Samuel 30. Vamos a leer el título únicamente, después vamos a leer los versículos. El título es 1 Samuel 30, dice así: David derrota a los amalecitas. Di conmigo, David, fuerte, derrota a los amalecitas. Amén. Sabemos que David, él fue muy, si vemos en capítulos anteriores, él fue muy valiente desde un principio. Él fue un luchador, pero era porque tenía la ayuda de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que David es muy conocido esto? Que David mató a un gigante. Amén. Pero ¿quién fue? ¿David o el Señor quien le ayudó? El Señor, pero él estaba dispuesto, amén, para hacer todo lo que Dios le mandaba. Él lo hacía, aunque él seguramente lo habrán menospreciado, porque le habrán dicho: ese chiquitito, ese va a ir a matar. Dios usa a quien quiere, iglesia. Amén. Pero también David fue pastor de ovejas, y dice su palabra que él cuidaba las ovejas, las protegía. Una cosa es cuidar y otra cosa es proteger. Amén. Pero él hacía estas dos cosas. Y dice su palabra que, si tú lees la palabra, dice que él, cuando cuidaba las ovejas, y si se acercaba a un oso o si se acercaba a un león, él salía a defender sus ovejas y mataba a estos animales para cuidar ese rebaño. Qué lindo que como la devoción, la responsabilidad que tenía David. Esto es una introducción para que tú sepas quién fue David. Pero David fue un hombre así como cualquiera de nosotros, de carne y hueso, con virtudes, con errores, con faltas. ¿Amén? Como somos tú y yo. Pero aquí el título dice: David derrota a los amalecitas. Vimos que David fue pastor de ovejas, amén, y que mató a un gigante con la ayuda de Dios. Y dice aquí justamente en este capítulo, dice: David derrota a los amalecitas. ¿Y qué es Amalecita? Amalecita viene de Amalek, y Amalek es un demonio. Este demonio viene, se levanta y entra a obstaculizar. Llega a detener el propósito que Dios tiene para ti y que tiene para mí. Pero hay uno que es más poderoso y se llama Jesús, y Él nos ayuda a vencer esos demonios que se pueden levantar contra nuestra vida, contra nuestro ministerio, contra lo que el Señor nos ha entregado. Amén. Amén. Entonces dice: David derrota a los amalecitas. Ahora sí, dada la introducción, vamos a leer la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo decimos amén. Amén. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Nehueb. ¿Qué habían hecho los de Amalek? Invadido a Nehueb y a Siclag. Y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Puedes tomar tu asiento, iglesia. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie había dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces, ¿qué hizo David? David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron.
hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Aquí vemos que David estaba al cuidado de un pueblo y él se fue, en otras palabras, se fue a otro lugar, y cuando volvió se encontró con la sorpresa de que los amalecitas se habían llevado toda su familia. Y él llegó y dijo: está todo destruido, se llevaron nuestros hijos, nuestras hijas, aún nuestras compañeras. Y eso creemos que fue porque fue un descuido de él. Porque si él hubiera estado ahí cuidando de su gente, no hubiera pasado eso. Y si lo traemos en el término espiritual, Satanás a nosotros nos invade cuando descuidamos nuestra alma, nuestra salvación. Cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de congregarnos, cuando nosotros dejamos de vigilar por nuestra alma. Y sabes, iglesia, no solamente estamos luchando por nuestra salvación con venir a la iglesia. Hay muchas cosas que hay que hacer. Hay que estar en santidad, hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que ayunar. Amén. Hay un montón de cosas que debemos nosotros practicar. Y si nosotros, por suponer, venimos a la iglesia pero estamos en pecado, ya le dejamos una puerta abierta a Satanás, y ahí Satanás viene y comienza a robarnos lo que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Nosotros le dejamos una puerta abierta, a través del pecado le dejamos la puerta abierta. ¿Y Satanás qué hace? Porque Satanás lo que vino a matar, vino a destruir y vino a ¿qué más? A robar. ¿Tú quisieras que Satanás te robe lo que el Señor te ha dado? ¿No? Entonces, iglesia, en esta noche el Señor nos está diciendo que debemos vigilar, que no debemos descuidarlo, como hizo David, que cuando llegó se encontró sin nada. Y a veces falta trabajo, se cierran tantas puertas por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Amén, te alabamos, Señor, te bendecimos. Seguimos leyendo el 6. Dice, y David, ¿qué le pasó a David? Se angustió, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Allí David era el líder, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Más David, ¿qué hizo David? Se fortaleció, dice, en Jehová su Dios. Aquí el pueblo quería apedrearlo a David, querían, entre otras palabras, como leíamos la vez pasada en el estudio bíblico, que la gente apedreaba, ¿por qué? Porque quería juzgar a los demás. Y en este tiempo, quizás literalmente nosotros también podemos apedrear, pero eso no tiene que estar en nuestra vida, de andar juzgando, de andar criticando a los demás, ¿amén? Porque, ¿sabes, iglesia? David aquí se encontraba entre la espada y la pared, como se dice, ¿verdad? Porque él era líder y llegó y no había nadie, por un descuido de él. Y a veces el líder, es decir, el pastor o la pastora o el que está enfrente, el encargado de obra, se puede equivocar. ¿Por qué no? Se puede equivocar porque somos hombres, porque somos mujeres con faltas. Pero ahí está en cada uno de nosotros. Si yo como pastora me llego a equivocar, ¿tú me vas a juzgar? No. Que el Señor te escuche. Amén. Porque a veces los pastores se equivocan y lo primero que hacemos, no voy más a la iglesia porque el pastor o la pastora se portó así. Ahora ya si el pastor o la pastora eso lo hace continuamente, eso ya está mal, eso es desorden. Pero si el pastor o la pastora se equivoca y se rectifica y pide perdón delante de Dios y delante del pueblo, la iglesia tiene que orar. ¿Sabes por qué? Porque un día tú también te puedes equivocar y yo no te voy a juzgar, yo voy a orar por ti, porque todos nos vamos a equivocar alguna vez. Y este es el tema principal uno de los temas principales de esta predicación, de que todos nos vamos a equivocar, porque el perfecto es Dios. Amén. No hay otro perfecto. Alguien me puede decir si hay otro, no lo hay.
Yo he escuchado muchos testimonios que se ven en YouTube, las barbaridades que han hecho los pastores, pero uno no puede decir nada. Señor, bendícelo y encárgate tú de ellos. Porque nosotros también un día nos vamos a equivocar. Pero está en nosotros de no hacer eso siempre y siempre. ¿Ven? Y sabes, iglesia, una de las cosas que el Espíritu Santo, y lo digo abiertamente, una de las cosas que el Espíritu Santo a mí me enseñó en estos años que llevo predicando, el Espíritu me enseñó y me dijo, muéstrate una mujer. En las predicaciones me dijo, muéstrate una mujer con faltas, porque así eres tú. A veces escuchamos, y con esto no estoy juzgando, a veces escuchamos a los predicadores, a las predicadoras que hablan de tal manera que parece que no tuvieran defectos, que parece que fueran perfectos. Pero nosotros sí nos equivocamos, y el único perfecto es Dios. Con esto no quiero decir que tengo que subir al púlpito y hablarte de mis defectos, sino que predicar que el único perfecto es Cristo. Porque en fin y al cabo el que tenemos que predicar es de Cristo. Así que si hay alguien que, como David aquí se equivocó, nosotros cuando los hermanos o alguien se equivoca, nosotros no tenemos que criticar, no tenemos que murmurar, no tenemos que señalar, simplemente orar por ese hermano. Y bueno, y ahí si el pastor o la pastora está en su deber de corregir, amén. Y hoy meditaba en esto que, en el tema de corregir, a veces muchos quieren corregir, pero a veces no tienen las palabras de amor, las palabras cálidas para poder corregir. Que el Señor nos ayude, amén, a los pastores a tener esas palabras que cuando nos equivocamos, corregir con amor, corregir con paciencia, con gozo también. Hay algo que yo no voy a permitir nunca, y lo digo abiertamente, es que se corrija desde el púlpito. Yo eso nunca lo voy a permitir, iglesia. Porque la persona no puede ser avergonzada. Si alguien se equivoca, se llama a lo secreto. Y ahí se habla. Así que si alguna vez llega a pasar esto, yo corto el micrófono enseguida. Y voy a bajar a la persona, ¿eh? Porque el Señor no nos lastima. El Señor nos ha llamado, iglesia, con un amor hermoso y Él nos ha llamado para bendecirnos. Y hoy en esta noche Él no nos está retando, Él nos está bendiciendo a través de su palabra. Y aquí dice que el pueblo quería apedrearlo a David, ¿te imaginas? Porque él se había equivocado, porque él había descuidado a su gente. Y cuando llegó, ¿qué pasó? Estaba todo prendido fuego. ¿Y qué más? La familia, los amalecitas habían llevado a su familia. Y David dice que él tuvo angustia, pero él dice su palabra aquí que David se fortaleció en Jehová, su Dios. Hay momentos también que nosotros nos hallamos como David. Hay momentos donde hay angustia. ¿Y qué debemos hacer nosotros? ¿Debemos sentirnos desanimados? ¿Debemos sentirnos destruidos? No debemos, iglesia, darnos por vencidos. No debemos rendirnos. Si somos hijos de Dios, debemos fortalecernos. No debemos tirar la toalla en el primer instante, sino clamar al Señor, y el Padre nos va a dar la fortaleza. Dice su palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Dijimos que siempre nos vamos a equivocar, ¿verdad? Dijimos así. Amén. Entonces el Hijo de Dios, que anda siempre en comunión con el Espíritu Santo, jamás en momentos críticos va a tener amargura. El que anda en comunión con Dios se va a fortalecer en Él. Así que si hay momentos en que nos equivocamos, iglesia, tenemos 2 opciones. O nos amargamos o nos fortalecemos en el Señor. ¿Qué elegimos? Fortalecernos en el Señor, amén. Leemos el 7. El Espíritu Santo en esta noche está aquí. Si yo pudiera decirte cada vez que el Espíritu Santo me está tocando, te aburriría. Pero en momentos así siento fuego en mi cara, siento fuego en mi cuerpo. Es el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Tú estás aquí, Señor. Dice
El 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar cercó el éfod a David. El éfod era una parte especial, iglesia, de la ropa del sumo sacerdote. Significa cuando entraba a la presencia de Dios, él tenía que ponerse esa vestidura. El sacerdote siempre llevaba puesto el éfod cuando entraba al altar. ¿Ven? Y ahí dice que David se lo pidió a él. Y David, cuando se lo pidió, bueno, el sacerdote le dijo, bueno, ahí está. Y David, el 8 dice, ¿y David qué hizo? Consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos. ¿Qué le dijo Jehová? Síguelos.